Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary D en esta preciosa tarde. A todos los que nos están mirando y que siempre nos miran fielmente a través de cualquier parte del mundo. Quiero saludarles de manera efusiva y calurosa, como siempre suelo hacerlo, de todo corazón. Quiero decirles que el Señor sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No te has preguntado alguna vez cuántos cristianos hay en el mundo? Bueno, no sé, pero dicen que son muchos, ¿verdad? Y yo tengo casi medio siglo sirviendo al Señor, y lo más grande es que yo sé que la familia de la fe es grande en muchas partes del mundo. Y bueno, la iglesia ha cambiado bastante en los últimos días, de tal manera que hoy tenemos personas que se llaman cristianas y no lo parecen, ¿verdad? Totalmente lo contrario. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la iglesia primitiva, descubrimos dentro del cuadro de esta gente qué diferentes eran a nosotros hoy en día. Yo creo que la iglesia cristiana en aquel tiempo era una iglesia íntegra, honesta, rendida, entregada, santificada, definida, que pagó el precio, que amó al Señor. Y hoy, sin embargo, tenemos tantos cristianos que, y por qué no decirlo, se llaman cristianos con una facilidad, pero son una afrenta al evangelio. Y yo le digo esto porque de verdad que hay por lo menos 8 tipos de cristianos que son una tremenda afrenta al evangelio. En pocas palabras, una vergüenza. Yo le pido a Dios que cada día yo pueda ser de bendición, y que los que me rodean y los que están conmigo, mi familia sobre todo, pero cada uno de ustedes también, podamos caminar bendiciendo el nombre del Señor. Me acuerdo hace años que había un himno en Himnarios de Gloria que decía: brilla en el sitio donde estés. Y cuando hablamos del testimonio, óigame, nosotros tenemos que dar testimonio de realmente lo que somos en el Señor. Que yo sepa, por lo menos hay 8 tipos de cristianos que son literalmente una afrenta al evangelio. Número 1 está el cristiano mentiroso. Bueno, la palabra dice que los mentirosos jamás heredarán el reino de los cielos. Y bueno, hay que saber también que los mentirosos no entran. Dios literalmente está desaprobando de sus conductas, de sus actitudes. Si leemos los evangelios, dice que no entrarán en el cielo ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los mentirosos. Alguien me dijo: hermano Gary, pero hay mentiras que son blancas, saludables, que son buenas. ¿Cuáles? La palabra del Señor es muy clara: no heredarán el reino de los cielos. Y bueno, tenemos una generación de tantos mentirosos, calumniadores, difamadores, chismosos, bochincheros. Veníamos hablando, la mamá de Claudia y mi esposa Claudia y yo veníamos hablando en el camino este día veníamos de Cincinnati, y decíamos: wow, qué increíble, cuánta gente hablar, y a veces se meten en cosas que no tienen ni sentido, perdiendo el tiempo en chismes, bochinches. La lengua puede ser usada para bendición o puede ser usada para maldición. Y dice la misma palabra que con la misma lengua que bendecimos a Dios, hablamos mal de nuestro prójimo. Mire, por eso dice la palabra que si tu lengua es ocasión de caer, mejor sácatela, para que no pierdas tu lugar en el reino de los cielos. Yo te digo que una de las 8 clases de personas que hoy son una afrenta al evangelio son los que mienten, los que chismean, los que bochinchean, los que usan la lengua con el mal propósito. Segundo, los que causan divisiones. Obviamente el Señor es enemigo de la división. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de toda división. El Señor viene a unir. Y mire, en los últimos días hemos visto muchas iglesias que se están dividiendo por angas o por mangas. Y no hay justificación. Si usted no está de acuerdo en su iglesia cómo se está predicando, usted no cree, por ejemplo, el mensaje del pastor, sálgase. Dígale: pastor, no voy de acuerdo. Muéstrele en la palabra, hable con él, converse con él, ore con él. Pero que usted se vaya dividiendo la iglesia, la congregación, eso ya usted está quedando mal delante de Dios, porque Dios le está llamando a usted a no dividir. Eso es diabólico, la división. Recuerdo hace años que un pastor me invitó a su iglesia, y después de que me di cuenta que era una división, le dije: lamento mucho, pero no puedo ir a predicar a su iglesia. Así como muchos pastores escogen y eligen a quién invitan a predicar, así, con todo respeto y humildad, yo como predicador también escojo a dónde voy a predicar, porque no me voy a parar en un lugar donde el que está al frente ha dividido una congregación.
Yo para mí totalmente lo creo, está en la palabra, el divisionista es del diablo, porque el diablo divide y no une. Son personas que son una afrenta al evangelio. Número uno, los de la lengua mentirosa, chismosa, calumniadora, difamadora. Número dos, los que son divisionistas. Número tres, los que hacen daño en cualquier forma al cuerpo de Cristo. Usted está llamado a bendecir el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La familia de la fe. En donde quiera que nos encontremos. Si usted, escúcheme bien claramente en este momento, usted está haciendo daño al cuerpo de Cristo en vez de ser bendición, usted es una afrenta al evangelio. Yo le pido todos los días, Señor, permíteme ser bendición. 4100 años atrás Dios le entregó 7 promesas a Abraham. Y la número 4 le dijo, y tú serás bendición. Y todos los hombres grandes en la historia de la Biblia fueron llamados por Dios a ser bendición. Dios nos llama a ser bendición. Nosotros estamos llamados a decir el cuerpo de Cristo. Y yo en mi oración todos los días. Si tú no eres bendición al cuerpo de Cristo, estás causando disensión, división, problemas, confusión, argüende, chismes, bochinche. Tú eres una afrenta al evangelio. Número 4, los que no perdonan son una gran afrenta. Pero ellos quieren ser perdonados, pero ellos no perdonan. ¿Y qué dice el Padre nuestro? Señor, perdona mis pecados como yo perdono a los que me han ofendido. Y a mí se me hace bastante fácil. Será por mi persona, no sé, toda la vida he sido así, de poder perdonar a una persona si me ha ofendido. No me interesa qué tan grave ha sido el mal que han hecho contra mí, si me ofenden, me insultan, me amenazan. Y yo le pido a Dios, y siempre me ha dado Dios la capacidad de poder decir, te perdono en el amor del Señor. No importa, no vale la pena guardar rencores, resabios, rencillas. Tenemos que perdonar. Si el Señor nos ha perdonado a nosotros, ¿por qué no podemos perdonar a otras personas? Pero hay personas que no perdonan por nada ni por nadie y andan guardando esos sentimientos que lo que hacen es pudriendo su corazón. Y es una afrenta al evangelio cuando tenemos creyentes que no perdonan. Creyentes que traen esa agresión, esa ira, ese odio, ese enojo, ese coraje contra otros hermanos. Óigame, cristianos que son una afrenta al evangelio, y por lo menos hay 8 tipos de estos cristianos. Los de la lengua mentirosa, los que causan divisiones, los que hacen daño en cualquier forma, en cualquier manera al cuerpo de Cristo, los que no perdonan pero quieren ser perdonados. Número 5, los que blasfeman contra el Espíritu Santo. No solamente son una afrenta al evangelio, sino que ellos mismos garantizan y aseguran su condenación eterna. Viera que me llegó un video hace unos días atrás de una mujer que ella era de una iglesia pentecostal que hablaba lenguas, que Dios la usaba y tocaba los instrumentos y cantaba y adoraba al Señor. Y hoy ella blasfema al Espíritu de Dios. Literalmente estuvo arremedando las lenguas y diciendo que era una cosa del diablo. Cuando yo vi eso, literalmente me causó tristeza, me estremeció, me impactó mi alma. Y yo en mi vida, le confieso, en casi medio siglo sirviendo al Señor, no había visto un video semejante. Sé que el único pecado que no es perdonado en la Biblia es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no es fácil cometerlo, porque cometer la blasfemia del Espíritu Santo es atribuir la obra de Dios al diablo. Es, por ejemplo, decir que las lenguas son del diablo cuando son de Dios. Es decir, por ejemplo, cuando Jesús está sanando, diciendo, este sana por obra del diablo. Así como los fariseos blasfemaron contra Jesús. Y hoy tenemos una cantidad de gente que literalmente ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero esta mujer, le digo, y me causa tristeza, es una de las mujeres, y bueno, tanta gente que también nos ha atacado por nuestra forma de vivir y predicar, lamentablemente ya es condenada para siempre. En la forma que habló del nombre de Jehová y habló de hombres de Dios en el Viejo Testamento. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Si hay algo que tú no entiendes, que tú no comprendes, déjalo de ese tamaño. No te metas en ese territorio. No vayas a cometer el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo. Es muy peligroso esto.
Y estas personas son personas que son una afrenta al evangelio. Vea que hay millones de personas que están mirando a los cristianos todo el tiempo y se preguntan, bueno, ¿y esta gente? Y cuando ven que estas personas no se comportan o no se conducen en el carácter de una persona cristiana verdadera, ellos dicen, estas personas son una afrenta al evangelio. Número 6, y esto es poderoso, los que predican doctrinas diabólicas son una gran afrenta. Mire, las doctrinas diabólicas siempre se han predicado desde el principio de la iglesia, 2000 años atrás. Y el mismo apóstol Pablo, cuando escribió 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice que en los últimos días algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Sabemos que estamos en los últimos días, tiempo de apostasía, de herejías, de falsas enseñanzas. Pero hoy estamos en la generación más terrible todavía. La apostasía ha llegado a niveles desproporcionados, a unos niveles que no podemos explicar con puras palabras, de una magnitud impresionante, como la gente hoy enseña doctrinas diabólicas. Vaya, podemos decir que la iglesia cristiana está permeada de doctrinas diabólicas como por ejemplo el politeísmo, el panteísmo, universalismo, sincretismo, montanismo, elitismo, gnosticismo, el ecumenismo y bueno, tantas otras doctrinas diabólicas. Por eso es importante que la iglesia de Cristo mantenga firme la predicación de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vaya, la sana enseñanza. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo y a Tito por igual que predicara la sana enseñanza. Tenemos la invasión como tsunami de doctrinas diabólicas. Y cada uno de estos falsos apóstoles y falsos profetas y falsos pastores le van a dar cuentas a Dios en el día final. Ahorita tal vez están muy a gusto disfrutando su pequeño mundo, su pequeño imperio, ganando sus millones con su gran iglesia o su mega iglesia, donde mañana ha puesto los ojos en ellos. Y la misma gente le van a dar cuentas a Dios también. Pero estos tipos o tipejos, lo digo despectivamente, le van a dar cuentas a Dios. Porque lo más tremendo es que muchos de ellos saben exactamente lo que están haciendo. Vea usted la cantidad de apostasía hoy. Los chicles ungidos, la gasolina ungida, las escobas ungidas, personas que se suben a un caballo, entran al altar de la iglesia y el caballo ensuciándose en todo el camino. Esto sucedió en Cartagena, Colombia, hace unos años. Y cosas como estas y mucho más, de personas literalmente que han cruzado la línea, como el de la manguera, el manguerazo, y creyendo en tonterías y propagando y difundiendo cuestiones que no están en la Biblia. ¿A dónde hemos llegado? Vamos a hablar esta semana sobre lo que es las aberraciones carismáticas. Mucha gente piensa que es el mover del Espíritu Santo y es totalmente falso. No es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es santo, vaya, y es divino y ordenado y trae bendición, edificación y consolación. Personas cristianas, 8 tipos de personas que son una afrenta al evangelio. Número 7, este es tremendo, los ignorantes. Y bueno, no lo digo para ofender a nadie, pero lo digo de una manera muy directa. Personas que prefieren la mentira antes de la verdad. Porque son ignorantes, no porque no tengan acceso a información. Son ignorantes porque no les interesa leer la Biblia, escudriñar, informarse. Nosotros sabemos bien que si un poco de información y pidiendo a Dios discernimiento es más que suficiente. Tenemos hoy la iglesia que no se quiere informar, no quiere leer la palabra del Señor. Infórmese, amigo, lea la palabra, confirme lo que le estamos diciendo. Anoche hablaba yo, por ejemplo, de la cremación. ¿Será bíblica? Alguien me escribió, bueno, mucha gente me ha escrito, pero hoy, hace poquito, una persona me escribió, le mando una respuesta con todo el cariño del mundo. Y dice, bueno, es que muchas veces se nos hace más barato, por ejemplo, cremar a una persona por no tenemos la economía. Escuche bien. Número 2, alguien me está diciendo, por ejemplo, que es mejor porque así los que usan los cuerpos para brujería y todo eso pueden aprovecharse. Estos son todos excusas, pretextos. Al final del día, ¿qué dice la palabra? ¿Qué enseña la Biblia? El polvo vuelve a la tierra de donde era.
En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios. Versículo 17. Y el que destruye el templo, Dios le destruirá a él. Tercero, la cremación es una práctica pagana. En la India y otros países donde queman el cuerpo en un rito religioso. Esto es importante tomarlo en cuenta. Número 4, Jesús fue enterrado, no fue cremado. Es el ejemplo más grande. Jesús fue enterrado, no cremado. Y no solamente 2000 años atrás en el tiempo de Cristo. 4000 años atrás, Abraham enterró a Sara. Abraham muere y Abraham es enterrado. Daniel, David, Salomón, los hombres de Dios eran enterrados, no cremados. Es la tradición, es la costumbre, es la historia, está en la Biblia. Entonces, si nosotros queremos servir a Dios siguiendo los caminos correctos, leamos la Biblia, sigamos los ejemplos, ahí está en la palabra. Y te he dado Biblia además de todo. Ahora, este cuerpo es santo. Tenemos que saber que el polvo vuelve a la tierra. Un día cuando esa trompeta suene, tendremos cuerpos glorificados. Pero te digo esto porque mucha gente hoy carece de información. Entonces, número 7. Uno de los grupos de personas que hoy son una afrenta son los ignorantes. No te estoy ofendiendo, no es un insulto. Puedes que tengas títulos de medicina, de psicología, psiquiatría. Puede que seas un arquitecto, un abogado, conozcan muchos temas a profundidad. Yo fui también a la escuela y a la universidad. El asunto es que no tienes conocimiento bíblico, escritural, espiritual. No te informas con la palabra de Dios. Es demasiado importante esto. Infórmate con la palabra. Descubre la verdad del evangelio. Lee la Biblia para que aprenda cosas que están ahí que te estamos diciendo. Entonces, por eso el profeta del Viejo Testamento, Oseas, decía: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Es importante pedir a Dios que nos dé conocimiento bíblico. Y número 8, por último, pero no menos, 8 personas que son una afrenta al evangelio: los que toleran y patrocinan a los falsos. Estos, escúcheme, van a dar cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque sabiendo con la Biblia en la mano que se está predicando falsedad, herejía, mentira, ellos insisten en quedarse en esas iglesias. Amigos católicos, les decía yo el domingo, sabiendo que la Biblia no habla ni tiene respaldo ni defensa del purgatorio, ni del rosario, ni de la manda, ni del escapulario, ni del celibato, ni de la mariología. María no es ni intercesora, ni es corredentora. María no es mediadora, ni la adoración y veneración de imágenes, y 1000 puntos más. El bautismo de los niños, la misa de los muertos, etcétera, novenarias, prenderle velas a las imágenes. Todo esto es antibíblico y una gran abominación, y la Biblia no lo apoya. Y solamente basta con que usted tome la Biblia, la católica, léala para que descubra lo que Dios le está diciendo. Pero aún así la gente no quiere, porque muchos prefieren morir en la mentira y muchos prefieren seguir tolerando, patrocinando, apoyando y abrazando la mentira y el engaño. Entonces se perderán un día, se perderán eternamente, se condenarán, y cuando estén delante de Dios en el cielo, en ese día final del gran juicio, y Dios te diga: amigo, ¿te acuerdas que ese predicador te dijo la verdad? O en aquel mensaje, o aquel maestro, o tantas veces que Dios te habla, ¿te acuerdas que se te dijo lo que dice Hebreos 9:27? Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Tú no creíste. La Biblia lo dice. No hay purgatorio, no hay rosario, no hay una segunda oportunidad. Todo esto se te dijo y tú lo rechazaste porque preferiste seguir defendiendo una mentira, porque fuiste criado en estas mentiras. Mucha gente simplemente por seguir una herencia religiosa. Ay, es que mi madre era católica, mi abuela era católica, mi bisabuela era católica y la mamá de Tarzán era católica. ¿Y qué significa esto? Abre tus ojos finalmente, huye de la mentira, sálvate, escapa por tu vida, dice Revelación capítulo 18. Abre tus ojos. Una afrenta al evangelio.
Esto es, estas personas que yo les he mencionado. Comparte este posteo con alguien en esta tarde. Y sabe que hay muchos cristianos que son hermosos y son lindos y son buenos y aman a Dios. Millones y millones de ellos en todo el mundo. Pero todavía hay unos cuantos, por lo menos 8 de ellos. El de la lengua mentirosa, los que causan divisiones, los que hacen daño de cualquier forma al cuerpo de Cristo, los que no perdonan pero quieren ser perdonados, los que blasfeman contra el Espíritu Santo, esos ya se perdieron. Los que predican doctrinas diabólicas, los ignorantes que no tienen interés en conocer y madurar en Dios, y los que toleran y patrocinan a los falsos y herejes de hoy. Abre tus ojos, escapa por tu vida, pelea la salvación de tu alma, que Cristo viene pronto. Shalom.